Eh, Estamos aquí reunidos para hablar un poco, para presentaros el proyecto Anónimas que estamos desarrollando. Por si no los conocéis, os voy a presentar a las personas que están aquí conmigo. A Javier Acero, profesor de proyectos de la escuela. Natalia García, que viene en representación del grupo de orfebrería. Andrea Espirescu. Se te ha ido. Perdón. Carolina Nieto, que viene en representación de segundo de la tarde. Y Adraniz Jiménez, que va a dar voz a Esmalte, a segundo de Esmalte, ¿no? Como ya sabéis, estamos desarrollando este año un proyecto que se titula Anónimas para realizar una exposición en el Instituto Cervantes de Múnich, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de mayo, y coincidiendo además en paralelo con SMUC, que ya sabéis que es la semana y la feria sectorial de la joyería de autor de Múnich. Es una tradición que nuestra escuela realiza un viaje de estudios todos los años a SMUC, con la participación de profesores y alumnos, y este año vamos a aprovechar esa ocasión, además, para montar e inaugurar esta exposición tan singular en el Instituto Cervantes. El proyecto, como ya dije, tiene el título Anónimas y quiere reflexionar, quiere ser una reflexión, quiere ser un debate, quiere ser una crítica, quiere ser una denuncia del rol subalterno que la mujer ha desarrollado y aún hoy en día sigue desarrollando en las sociedades patriarcales, ¿no?, y falocéntricas. En ese sentido, todas las piezas que han realizado los alumnos son piezas de joyería de autor, piezas muy explosivas, vehículos significantes que abordan esa temática desde ángulos muy diferentes y son además piezas que implican una posición política sobre el tema. Y yo creo que este es el verdadero sentido de este proyecto, ¿no?, y su verdadera fuerza. Entonces, bueno, doy la palabra, si acaso, a Javier, ¿no?, que nos explique cómo ellos lo han abordado, ¿no?, desde su asignatura. Bueno, buenos días. Voy a hablar en representación un poco del grupo de segundo de joyería de mañana. Yo soy el profesor de proyectos y soy el que planteó el proyecto un poco en coordinación con el equipo de la escuela, ¿no? O sea, el proyecto en segundo de joyería lo hemos planteado desde una coordinación con taller, ¿vale? Y la propuesta del proyecto en sí se ha realizado desde una coordinación con el resto de profesores, ¿no?, en la que hemos llegado a una especie de acuerdo en cómo abordar el proyecto, ¿no? En este sentido, como este proyecto se va a presentar en SMUC, en una feria de joyería contemporánea, y con el Instituto Cervantes, entonces vamos un poco bajo su amparo, pues quisimos un poco centrar el proyecto en la parte literaria, dándole una serie una especie de briefing en el que restringíamos un poco la parte de realización de las piezas, ¿no? Y bueno, pues establecimos una serie de parámetros que nos parecieron interesantes para que la exposición fuera homogénea, y entre estos parámetros pues decidimos intentar, porque tampoco era opción de forzar las cosas, o sea, intentar pues establecer como el papel como un elemento a introducir en las piezas. ¿Qué más cuestiones? Decidimos un poco homogeneizar la estética con una serie de restricciones en cuanto a color. En este sentido, decidimos usar gamas cromáticas de grises, negros, incluso poder meter el rojo como elemento puntual, ¿no?, de énfasis. Y bueno, en principio, como se coordinó con taller también, con Elena, que está por allí, hicimos también, para encajarlo en el plan de estudios, vamos, en su asignatura, el introducir un elemento en grabado en las piezas.
Entonces, de esta manera el proyecto iba un poquito más coordinado y cerrado, ¿no? Y esas fue las restricciones que planteamos dentro del proyecto. A partir de ahí nuestros alumnos pues empezaron a trabajar investigando y descubriendo por dónde llevar sus proyectos. Esta parte es muy importante porque previamente a la fase creativa necesitan un poco focalizar su trabajo, ¿no? La intención es que sea un trabajo dirigido con un componente importante en conceptualidad, ¿vale? Porque estamos contando cosas importantes, ¿no? Y esa fue un poco la intención, que primero investigaran, descubrieran estas mujeres que han estado en un segundo plano en la historia o que han desaparecido directamente, que intentaran recuperarlas y a partir de ahí, pues, que realizaran sus trabajos. Y bueno, pues han salido unos trabajos muy interesantes desde el punto de vista conceptual, o sea que son trabajos bastante pensados y racionales. Y dentro de esta conceptualidad pues ha habido elementos artísticos muy interesantes, ¿no? Que veremos ahora cuando nos expliquen los alumnos, alumnas, los trabajos en sí. Pues esta era un poco la intención del proyecto y así lo planteamos, ¿no? No sé. Gracias. Damos paso a Natalia, que nos va a hablar sobre las propuestas que han emergido desde el grupo de segundo de orfebrería, ¿no? Vais a ver también imágenes o bien de las piezas que, por cierto, están en proceso, son piezas que no están terminadas a día de hoy, es decir, que este material está todavía en un proceso de elaboración, es realmente un material un poco prematuro y en algunos casos incluso paneles de comunicación, ¿no? En ausencia de esa pieza que está por fabricarse. Buenos días a todos. No sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Vale. Nosotros la verdad es que hemos tenido una temática, la temática es la misma, anónimas, pero es verdad que ha sido un poquito más random en nuestro caso, porque no nos hemos centrado exclusivamente en la mujer en la literatura, sino que al final hemos entendido el problema del anonimato de la mujer como un hilo conductor que atraviesa toda la historia, incluso nuestra cotidianeidad actual, en muchos casos. Y el primer proyecto que aparece aquí es el de nuestro compañero Pedro, que es un proyecto súper instintivo, yo creo que se ve claramente. Está realizado en metacrilato con alpaca y trata de mostrar la parte oculta y la parte visible que tenemos todas en parte y que algunas mujeres, desgraciadamente, tienen mucha más la oculta que la visible y otras luchamos por que sea al contrario, que tengamos todas mucha más cara visible y muy poca parte oculta. Entonces, era un poco la intención de Pedro, ¿no? Mostrar esta dualidad. Sí, de hecho es que Pedro, en una propuesta que es bastante brutalista, ¿no? Nos confronta con una imagen muy sexualizada de la mujer, que es uno de los clichés, ¿no? Que nos ha impuesto esa sociedad patriarcal. Damos paso, si quieres, al siguiente. Ay, perdón, más Pedro. Sí, es que el de Pedro era un proyecto formado por varios diseños de broche diferentes que en realidad todos convivían muy bien juntos, lo que pasa es que finalmente se quedó con ese diseño. Y este es el de Catherine. Catherine se ha inspirado en una artista que es arquitecto también, mexicana, se llama Lina Chaumet, y esta mujer lo que hace es instalaciones que conmemoran la desaparición de las mujeres víctimas del machismo. Entonces, lo que hace es colocar instalaciones de zapatos rojos, que son súper interesantes, y es un poco la fuente de inspiración que ha cogido nuestra compañera Catherine, que ha representado fenomenal aquí el paso de esa violencia, que es quizá la cara más monstruosa del patriarcado y que sufren muchas mujeres. Y que al final termina, pues, eso. Entonces, está realizado es una pieza de fundición realizada en latón y son dos broches independientes, pero que forman parte ambos de la misma composición. Sí, para mí es un acierto como Catherine, ¿no? Ha sabido sintetizar la idea del feminicidio, ¿no? A través de ese símbolo que representa la vida y también representa la mujer y esa ruptura, ¿no? Que además permite sobre el pecho diferentes posiciones y, por tanto, la representación de diferentes cicatrices, ¿no? Y además es súper sutil.
Y este proyecto, que es de María Ángeles, que ha decidido dejar sin título finalmente, está inspirado en la idea conceptual de la red y la dualidad de la red, porque al final la red es la que nos atrapa y también es la que nos sujeta. Entonces ella ha hecho un trabajo maravilloso de collage, que aquí no se puede ver entero, aunque creo que en la siguiente imagen se ve algo más, Iván. Sí. Y bueno, ha trabajado en infinitas opciones que los que estamos con ella cotidianamente hemos visto el desarrollo. Pues eso, para transformar esa red que ella veía con esa dualidad tan peligrosa en una joya. Y que luego además hemos visto, comentándolo, que casi todas estas cosas que empiezan como algo conceptual se pueden trasladar a una cosa súper cotidiana, en el caso del anonimato de las mujeres, y son las redeiras, que son las señoras que tejen las redes y están en el más absoluto anonimato, ese trabajo que es tan duro. Entonces, la verdad que es un trabajo muy bonito el de María Ángeles. Es una pieza de fundición, de latón, y luego la parte trasera está toda tallada en ébano, y también la ha hecho ella de manera totalmente artesana, una cadena que es interesantísima, con piezas completamente distintas, y bueno, una maravilla de colgante. Sí, yo creo que es común a todas las propuestas el acierto que habéis tenido, ¿no?, en anclarlas y en orientarlas conceptualmente. Yo creo que son piezas semióticamente muy bien hilvanadas, ¿no? Esta es la pieza de Darío y es un broche dinámico que es muy interesante porque al final, a mí lo que más me gusta de este broche, que se lo comenté el otro día, es que lo que ha aprovechado para darle dinamismo al broche es justo lo que generalmente desechamos, porque es la limadura de hierro. Y es lo que hace que estos carteles que tienen la palabra mujer escrito en distintos idiomas y distintas tipografías dibujen la palabra con esa limalla. Entonces es muy chulo porque es el borrado y el volver a escribir, borrado, volver a escribir constante al que nos vemos obligadas, desgraciadamente, así es. Sí, yo no sé si, para la gente que no conoce la pieza, no sé si se entiende bien. En realidad es esa caja que veis, que tiene esa limadura de hierro que dice Natalia, es un papel en blanco y estos papeles que veis aquí, que tienen los imanes, se ponen por la parte de atrás, con lo cual es el imán el que con el movimiento realiza la escritura. La lleva puesta. Sí, la lleva puesta el autor, ¿no? Para mí, uno de los aciertos de la sutileza conceptual de la pieza de Darío es el hecho de que está analizando el propio acto de escritura del concepto de mujer, porque al fin y al cabo un concepto es una construcción cultural y eso está en el centro de su pieza, ¿no?, que me parece que es muy interesante. Y bueno, esta última es la mía y es una intervención sobre un marco de resina, que podía haber sido cualquier marco en realidad, porque para mí lo importante es el tachón que aparece dentro del marco. Podía haber sido un marco LED o uno de los primeros marcos que se inventasen, porque en realidad lo que esconde es lo que estábamos hablando, ese hilo conductor de anonimato que han llevado nuestras abuelas, nuestras madres, que en otros lugares geográficos es mucho más grave todavía de lo que vemos aquí hoy día y que se manifiesta de maneras bastante distintas y brutales, desde la falta de voz, la falta de identidad y ese tachón que notamos constantemente en nuestras vidas de una manera u otra. Entonces, lo más gracioso para mí es ese tachón y que está hecho con hilo luminiscente. Entonces, esto cuando se ve en la oscuridad, el tachón resulta ser algo que te ilumina. Entonces, es eso. Para mí es, tu tachón me ilumina. Y nada, está realizado es una intervención sobre un marco, realizado en prototipo y luego lleva la parte del mecanismo en latón. Y lo de dentro es un hilo luminiscente, sin más. También una pieza muy interesante, la de Natalia, que además entra en ese juego de la visibilidad y la visibilidad. ¿No? Sí, a ver, he pensado en muchísimas autoras, pero ya es que es eso, que ya no solo en autoras, he pensado en mi madre, he pensado en un montón de mujeres que durante muchísima parte de su vida han sido más que anónimas, porque al final, pues eso, aquí no se nos puede olvidar que hasta los 80 era imposible abrirte una cartilla en el banco sin ir con tu padre o con tu marido.
Entonces, eso, más invisibilidad que esa, imposible. Pero sí que es verdad que pensaba en autoras concretas, como comentábamos el otro día, en Gerda Taro, que fue la mitad de Robert Capa y desaparecida porque nadie la conoce. Entonces, que ha hecho algunas de las fotografías más conocidas de la historia de la fotografía contemporánea y, sin embargo, nadie conoce su nombre. Pues si queréis, damos voz pasamos el turno, ¿no? A Andrea Espirescu, que nos va a hablar sobre los proyectos. Ay, perdón, nos queda un proyecto de orfebrería, ¿no? De Ángel Sí. Muñoz. El de Ángel son 2X que, bueno, no pueden representar mejor a la mujer porque al final son los cromosomas femeninos, y es un broche que se coloca de manera paralela a los dos lados. Y bueno, él sobre todo se ha fundamentado en la falta de escritura de muchas personas, sobre todo mujeres, que no han podido acudir al colegio, y entonces para firmar se ha utilizado tradicionalmente siempre una X. Y es un poco, pues eso, una manera de rendir tributo a todas esas anónimas que han quedado al margen simplemente por el hecho de ser mujeres. Eso por un lado. Y luego tiene otra visión quizá de, pues eso, el reparto de cromosomas, y que a nosotras nos han tocado las 2X. Damos paso entonces a joyería artística, no al turno matutino, y Andrea Espirescu. Hola, ¿se me escucha bien o se oye un poco? Bueno, la verdad es que me gustan muchísimo los proyectos de orfebrería. Muchas gracias, Natalia, por presentarlos. Y bueno, parece ser que el primero que sale es mi propio proyecto para Anónimas. Y bueno, os voy a hablar brevemente acerca de él. Es un anillo de cobre con una tecla de resina transparente. Llevaría un grabado debajo de los nombres de, concretamente, 4 mujeres que son de la industria de los videojuegos. Yo me he querido centrar en las mujeres creadoras en esta industria, que son bastante invisibles. Y bueno, ya por ello la referencia de la resina invisible, más temas conceptuales. Y pues no sé, la verdad es que es un proyecto que lo he hecho con muchísimas ganas. Y pues poniendo esos nombres allí grabados, pensaba que era una buena forma. Sí, aquí tenéis alguna foto de la maqueta y el dibujo artístico, porque esta obra pues todavía la estoy haciendo. Todavía no está acabada. Este próximo proyecto es de Susana Rodríguez, una compañera de nuestra clase, y es bastante interesante. Ella, la verdad es que ha tenido como concepto, veis unas estadísticas acerca de, se llama de hecho el broche Estoy aquí, porque es acerca de las mujeres en el mundo del arte, ¿no? Como que en la mayoría de casos, pues sí que es verdad que ya no solo el tema de invisibilidad, que es una palabra que voy a repetir mucho, lo siento, pero es que es muy cierto que muchas mujeres están estudiando artes y después las que trabajan en esos sectores son muy pocas. Y es como que de una manifestación o de, no sé, un evento, estas fotografías en las que las mujeres estaban diciendo, estamos aquí, no es que no estemos en este sector para trabajar. Y bueno, el broche consiste en 2 broches, de hecho, porque se pueden colocar de diferentes maneras. Son independientes, pero como lo hemos representado en la primera imagen, tiene una forma que nos recuerda pues, a los genitales femeninos, ¿no? Y creo que estaba realizado en resina epoxi y una chapa de metal y, bueno, no sé qué más contaros acerca de él. La verdad, es una maravilla de broche. Y es interesante el que se pueda poner de varias formas y poder ser un poco creativos con ello. Este proyecto es de Elena García Ruano, que está allí. Y la verdad es que es un proyecto que es una maravilla. La verdad es que también es otro proyecto muy conceptual, así que os voy a hablar muy brevemente de ello. Es bastante punk y, bueno, se llama Choker Bandit. Bueno, ella se ha inspirado mucho en la esclavitud y eso que llevaban los grilletes. Y, bueno, lleva 8 pinchos representando, bueno, no son pinchos, son trozos de papel con un nombre de artistas españolas. Y hay uno más, son 9 en total, 9, por el periodo de gestación. Que, bueno, que las mujeres antes pues, éramos vistas solo como pues, para la maternidad y
esas cosas, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante. Llevaría un grabado al ácido, que es que me parece muy chocante, a ver si tengo aquí la referencia del grabado al ácido. Es que lleva un grabado al ácido dentro, que es de una cita bíblica, que básicamente, no sé si citarla o, bueno, resumirlo un poquillo, dice que las mujeres no podemos tomar decisiones porque, de hecho, la cabeza de la mujer son los hombres. Como que tiene que estar siempre sujeta a un hombre, ¿no? Y ella ha querido indicarlo allí. De hecho, tenemos aquí la maqueta de esta maravilla de pieza, si queréis verla después. Y bueno, podríamos pasar al siguiente proyecto. No, pues ya cambiamos de turno, Andrea. Anda, ¿no hay más No, proyectos? había tres en el... Vale, ¿puedo mencionar brevemente al menos los títulos Por y supuesto, algún...? por supuesto que sí. Vale, Siéntete vale. libre de hacerlo. Me gustaría mucho nombrar un proyecto de Andrea Corredera, no está aquí, pero es muy interesante, es acerca de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y la verdad es que hizo un broche muy conceptual, muy interesante, que si vais a tener oportunidad de verlo sería muy interesante también. También quería hablar sobre un poco el proyecto de Mario García Jabonero, que es sobre Artemisa Gentileschi. Es muy interesante, hace muchas referencias acerca de la violación, que es algo bastante, ¿cómo decirlo? Algo bastante complicado, ¿no? De hacer una expresión artística acerca de ello, y es un anillo bastante interesante. Y bueno, el proyecto de Ángela San Andrés, que es básicamente una representación de un bigote, ¿no? Es muy, muy interesante el significado que le da. Y bueno, quería mencionar al menos este de aquí, que es de Celia Pina, que es una aguja para el pelo, y ella ha estado hablando de las mujeres en el mundo del manga, las mangakas y la poca visibilidad que tienen y que son obligadas a poner sus obras como anónimas o simplemente poniendo un seudónimo. Y es muy interesante también. Y de Olaya Fernández, que está aquí también, que es un broche maravilloso en el que podemos ver estas formas curvas que siempre nos han recordado a la mujer y bueno, cómo son hojas arrancadas, ¿no? Cómo han sido arrancadas de la historia. Y bueno, también está Sofía, que también hizo un proyecto bastante interesante que me gusta muchísimo. Son unos anillos en los que la parte de la mujer, hay como una parte, un símbolo que representa a la mujer y otro al hombre, ¿no? Y la parte de la mujer está tapado con un papel rojo. Y no te puedes poner el anillo del hombre sin ponerte el de la mujer, pero claro, si te pones el de la mujer tienes que romperlo. Tiene un significado muy interesante. Y bueno, acabo ya, que si no, nunca podré terminar de hablar sobre los proyectos de mis compañeros. Gracias, Andrea. Carolina, si quieres, nos guías tú a través de lo que habéis hecho en segundo de joyería Espertino. Claro. Ay, qué guay. Ahora sí se me escucha. Pues voy a empezar diciendo que en nuestro curso hemos llevado como una trayectoria un poco interesante a la hora de desarrollar este proyecto, porque nos lo tomamos de manera muy personal. Dentro de la clase de proyectos llevado por Marta, estamos como 3 personas latinas a la que nos interesa mucho el tema del feminismo. Entonces, cuando nos presentaron el proyecto, dijimos como, claro que sí, estamos súper emocionadas, pero no sabíamos por dónde empezar y ella nos dio como una guía. Al principio se basaba en mujeres escritoras que usaban seudónimos o anónimo para poder firmar sus obras, pero luego vimos que eso nos limitaba, entonces ampliamos a todo tipo de mujeres, no solo del ámbito artístico, sino de cualquier otro tipo de ámbito, pero que hayan pasado por este filtro, ¿no?, de la sociedad machista, en donde no fue reconocido tanto su trabajo, su talento, ni su profesión por el hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, este primer trabajo es de Víctor, creo, no, es de Paolo, perdón. Y bueno, básicamente, o sea, es que la verdad, Paolo no lo he visto mucho en clase, pero creo que es un broche basado en una escritora. ¿Sabes qué? No, realmente no lo sé. Pasemos Bueno, al pues siguiente, pasamos al porque siguiente, es con el único con el que no he hablado de su proyecto. Ahora sí. El de Lidia es un proyecto basado en esta escritora y periodista, que es muy interesante porque es un broche en donde hay una pieza central que gira, porque ella era activista feminista, luchaba por los derechos de las mujeres y los niños,
pero aún así ella usaba seudónimo al firmar sus obras. Entonces ella quería representar como esa doble cara de yo estoy aquí luchando por estas cosas, pero al mismo tiempo no puedo yo misma firmar mis obras con mi propio nombre porque va a llevar prejuicios a la sociedad y van a ser vistas con otra cara. Entonces es una pieza como giratoria central. Todas las piezas que vamos a ver solo veremos como bocetos y maquetas porque aún no nos hemos metido de fondo en el metal, ya que el proceso conceptual ha llevado muchísimo tiempo. Este es muy interesante porque es de una mujer que luchó en 2 guerras, en la guerra serbia creo y en la Primera Guerra Mundial, y fue condecorada 8 veces. Es una historia similar a la de Mulan, en donde ella llamaron a su hermano a que fuera a la guerra serbia, y ella se hizo pasar por su hermano, es decir, se disfrazó de hombre, fue herida en guerra y solo cuando la condecoraron se dieron cuenta que era mujer, pero ya la iban a condecorar, entonces tuvieron que condecorarla y al darse cuenta que era mujer la querían enviar como una enfermera, como en plan, eres mujer, entonces su papel va a ser enfermera dentro de esta guerra, y ella dijo un no rotundo a esto y decidió seguir yendo al frente. Y fue condecorada 7 veces más. Después de esto, tuvo 4 hijos cuando acabó la guerra y trabajó en limpieza casi toda su vida hasta sus últimos días, cuando ya muchas personas que la conocían empezaron a decir no has recibido ninguna indemnización ni ningún reconocimiento después de haber sido condecorada 8 veces. O sea, es la mujer más condecorada de la historia. Entonces, por fin como que pudieron poner cartas en el asunto, pero pasó la mayor parte de su vida después de la guerra en la precariedad. Entonces, lo que quiso hacer Víctor con este broche es hacer un medallón como los de las, sí, como, ¿cómo se llaman estos? Sí, como, sí, de condecoración, ¿no? Y después destruirlo una vez fabricado, para demostrar como por todo ese proceso doloroso por el que pasó esta mujer, porque fue herida en guerra varias veces, no se le reconoció, o sea, pasó una vida muy triste, y quiere demostrarla a través del broche, o sea, va a hacer un medallón y luego lo va a destruir para mostrar esa destrucción por la que pasó ella solo por el hecho de pues, ser mujer. Siguiente. Este es el de Eloísa. Básicamente está hablando de, es que siempre se me olvida, o sea, yo lo voy a llamar por el nombre masculino, claramente. George Sand, ¿ok? Y básicamente es una mujer de París que era una gran escritora. Usaba el seudónimo de George Sand y siempre recalcaba que ella era más que una mujer, un escritor. Y quería decirlo en masculino, siento que por ese hecho de que si te autodenominabas escritora, llevaba una carga simbólica tan impresionante que no estaba bien visto, o sea, no estaba bien visto que una mujer escribiera. Entonces ella en esa época fue muy controversial. Ella fumaba, se vestía de hombres y siempre iba a los sitios a los bares donde iban los escritores a estar allí, a hacer acto de presencia y a hablar de su escritura, porque era lo que realmente más le importaba. Sin embargo, todo el cotilleo de París y todo una vez se enteraron de que era un seudónimo George Sand y era ella, pues básicamente empezó todo el mundo a hablar únicamente de, mira la que está fumando fuera de los bares, que no sé qué, y era como un cotilleo centrado en sus amantes y en su vida personal, que ha pasado mucho a lo largo de la historia, que se centran en la vida personal de las mujeres, más no en su lado profesional, cuando era una mujer muy buena, era muy buena escritora. Y entonces mi compañera ha creado un broche en el que hay una parte visible y otra invisible, creo que todos aquí hemos jugado un poco con ese concepto, y son como una frase suya y hay como agua, hay un líquido, entonces si lo mueves se puede ver una parte pero no por completo toda su frase, porque quiere hacer alusión a esa especie de filtro, esa especie de censura por la que pasó ella al siempre estar como en boca de toda su vida personal, más no su talento como escritora. Este es maravilloso proyecto de mi compañero Pablo, es Guerrera, que es un proyecto basado en la rapera Gata Katana,
que siempre ha sido un ícono feminista aquí en España y bueno, básicamente él está haciendo como una especie de broche con la mirada de Gata Katana esculpida, o sea, la va a modelar en cera, la va a fundir y va a ser como su ojo y esa mirada tan característica que ella tenía. Y, o sea, la verdad no he profundizado mucho en su trabajo, pero es increíble que haya cogido una artista contemporánea, es decir, una artista que creo que falleció en el 2005, algo así, para representar a las anónimas del mundo, porque es verdad que dentro del mundo del rap, tanto como en el mundo artístico, o sea, está todavía muy censurada la mujer. Quiero decir, no tiene el mismo reconocimiento esta increíble artista que otros artistas contemporáneos, aunque sea del mismo ámbito y aunque no tiene nada que ver ni con las letras ni con su capacidad profesional, sino más bien todavía con el hecho de ser una mujer. Y como que se tiende a creer que tenemos unos lugares que ocupar y unos espacios y otros no. Por eso es importante estos espacios como esta mesa redonda, en donde podemos nosotras hablar de nuestros proyectos, hablar de lo que estamos haciendo y traer estas maravillosas mujeres a la mesa, por fin. Dale al siguiente. Yo creo que se acaba aquí vuestro grupo, o sea que ya Sí. pasamos al esmalte artístico. Gracias. Muy bien. Tú también muy bien, o sea. Adraniz Jiménez nos va a hablar de cómo han desarrollado y pensado el trabajo, ¿no?, en la especialidad de esmalte artístico al fuego sobre metales. Sí, en el caso de mi grupo de esmaltes, ¿se escucha bien ahora? Tenemos el trabajo también en una fase muy preliminar y lo que van a ver de momento son todavía maquetas. Este es el trabajo de Elena, que es un trabajo muy interesante. Se trata de una gargantilla y el título es La cara oculta. Ella lo ha basado en una mujer que al principio, como nos habían planteado el tema literario, al final se abrió un poco más, pero ya todos como que nos habíamos decidido por un personaje con el que ya nos sentíamos cómodos trabajando y continuamos con el mismo. Entonces ella su personaje es una escritora que tuvo una vida muy triste, muy marcada, entonces ella la describe como una persona rota. Y yo creo que por eso utilizó también el tema del cosido, incorporó el cosido a su pieza. Habla también de una mirada muy, muy bonita que a pesar de todas las circunstancias que vivió, nunca se desvaneció. O sea, siempre mantuvo ese brillo, siempre mantuvo esa belleza de su alma. Ella en su pieza también quiso incorporar el tema del corset con el que se modelaba, bueno, aquí ya vemos mejor, con que se intentaba modelar el cuerpo de las mujeres y esta parte eso de coser algo que estaba roto. En cuanto a la técnica, estamos utilizando como técnica en común el revenido, que es una técnica muy experimental donde se trabaja con el calor, con los diferentes colores que pueden salir jugando con el color. Y como es un proceso que de alguna manera puede sacar cosas que están ocultas, dibujar o desdibujar ciertas áreas, entonces yo creo que ha sido como acorde con el planteamiento del proyecto también. Ella, aparte del revenido, está utilizando el transverse para colocar las letras y ha sido algo muy acertado porque ha quedado muy bien. Además de eso, está utilizando el grabado al ácido, que también ha sido como algo que hemos utilizado la mayoría, porque también como que va muy acorde con el tema. Ella, bueno, la representación en sí es la gargantilla
la costura y el corset como tal. Bueno, este es el trabajo de Karine. Ella en su caso ha elegido la tipología del broche. El título de ella es Sin Nombre y ella el concepto que ha utilizado es el hecho de que ella plantea que un broche, al igual que un libro, están hechos para ser leídos. Entonces, ella, su manera de expresar es a través del broche. Dice que se expresa mucho a través del broche. El broche ha sido utilizado como medio de expresión artístico muchas veces en política, para decir algo, para quejarse, de alguna manera para expresar algún punto de vista. También ella estaba utilizando la técnica del revenido y el grabado. Y remaches, o sea, su pieza va remachada. Son las técnicas que ha utilizado. Y bueno, esa analogía que ella ha hecho entre la lectura del broche y la lectura de los libros ha sido muy interesante también. Y bueno, este es mi proyecto. Mi título ha sido Aún así brillaron, porque creo que hay algo que tienen en común todas y es que todas vienen como de circunstancias muy difíciles, de circunstancias que te pueden partir, como en el caso de Elena, que te pueden llevar a situaciones muy extremas o situaciones en las que tú no puedes expresarte o no puedes ser tú misma, pero aún así todos tienen en común como el tema de la resiliencia, que de alguna manera buscaron la manera de brillar, a pesar de lo que pasa, lo importante es lo que hacemos con lo que sucede, y buscaron esa manera de brillar, aunque sea con un nombre que no era el que les correspondía. Yo tengo la maqueta. Mi planteamiento ha sido poner es un brazalete, lo primero. La tipología que elegí es un brazalete porque mi personaje, que se llama Teresa Arronis y Bosch, es poco conocido, es una escritora española de Murcia y el seudónimo que utilizaba era Rafael de los Arcos. Ella tuvo que utilizar ese nombre para poder escribir. Es una persona que ni siquiera pude poner una foto porque no se sabía nada de su vida. O sea, ni siquiera conseguí fotos de su familia y las referencias que conseguí sobre ella es por los apellidos. Utilicé la tipología de el brazalete porque representa el brazalete muchas veces la esclavitud, el control, el dominio, pero a la vez es lo que enmarca la muñeca, es lo que enmarca la mano, y ella, al ser una escritora, pues es lo que dirige la manera de ella, de la forma que ella tenía para expresarse. Lo que quise hacer con el brazalete es poner el mensaje por fuera, que pone "lo ves a él", que es Gabriel de los Arcos, pero la que brilla realmente es ella, que es Teresa. Entonces va uno por fuera, un escrito por fuera, un grabado por fuera, y el otro por dentro. El de dentro es el que va en contacto con la piel, con su verdadera esencia, con lo que realmente es, y el que va por fuera es lo que todo el mundo ve, lo que está visto al público. Las piezas también van con la técnica del revenido y grabado. La que va grabada por fuera va en relieve y la que va grabada por dentro va en bajo relieve, también siguiendo el mismo del oculto. No, este es otro. Ay, perdón. ¿Y por dónde? Bueno, la pieza a su vez quise incorporar una parte textil
porque el tejido es algo que está más bien, un oficio que está más bien vinculado con las mujeres de esa época. Entonces, como base, he colocado el tema de la escritura con los textos y demás, pero va enlazado con esa parte textil que era lo que salía arriba, por eso uno va arriba y el otro va abajo. La base es la escritura, que era lo que ella realmente hacía, pero arriba está la parte de esa del oficio, que era lo que realmente estaba vinculado con la mujer. La paleta de colores que utilicé es una paleta neutra que hace referencia a la imprenta, al papel, a la tinta, pero también lo quise contrastar con el color rojo, que hace referencia a la feminidad y a esa parte del oficio. Tanto el nombre de ella como el nombre de él lo coloco en rojo, porque como él no era alguien que se hacía pasar por su esposo, sino que ella era ella misma, o sea, en los dos casos era ella, entonces es una manera de decir que siempre es ella. Y bueno, yo tenía esta idea, en realidad estaba trabajando con 2 ideas de proyecto. Y Marta, la profesora de taller, me dijo, pero ¿por qué no los haces los 2? Y la profesora Luz de esmaltes también, pero si puedes hacerlo los 2. Entonces, he estado intentando hacerlo los 2 a la par hasta donde pueda. El otro proyecto, que lo explico rápidamente, este lo tengo un poco más desarrollado, de hecho he traído la maqueta lo tengo más hecho, ¿no? El siguiente, más o menos, es el mismo concepto de lo de adentro, lo de afuera. También conservo el tema del grabado, tanto por dentro como por fuera. Pero esta vez, y el brazalete, conservo el mismo concepto de la tipología, pero esta vez el brazalete tiene forma de una estrella. Por el título, que también evoca de aún así brillaron, por el brillo que tiene una estrella, la manera que ella tenía de brillar, que era a través de la escritura. Y en este caso quería que la estrella tuviera agujeros en ciertos puntos y que por dentro tuviera de alguna manera un tipo de iluminación. No lo tengo bien resuelto si con luces LED o que el propio stand tenga algo de iluminación y que haga salir la luz de dentro hacia afuera para representar eso, que la luz siempre viene desde adentro hacia afuera, y en este caso lo que había adentro era ella, que era una mujer, y lo que se veía afuera era el nombre de un hombre. Las técnicas parecidas, exceptuando la parte textil, y en sustitución lo que colocaría es la parte de la luz. Y bueno, esas son mis 2 propuestas, que al final estoy intentando hacerlas las 2, pero no sé cuál. Estoy pidiendo ayudas también para ver con cuál me decido, o si al final salen las 2. Brazalete. Pues nada. Pues damos concluida la mesa redonda, ¿no? O abrimos un turno de preguntas. No hace falta que me ponga esto para daros la enhorabuena, pero bueno. Sí se oye más. Pero daros la enhorabuena a todos, porque sí que sabía que todo el centro está trabajando sobre el tema, pero están saliendo cosas muy bonitas, muy interesantes, con un concepto, bueno, fantástico para el poco tiempo que teníais para hacerlo, porque sí que ha sido un reto. Han sido poco menos que 2 meses. Es verdad que hay que terminarlas en poco menos de 2 semanas, pero yo doy la enhorabuena desde aquí. Y a los compañeros, que sé que han quedado muchos por explicar seguramente, de esas piezas que están todavía sin hacer, sin tenerlo un poco más definido,
pues animarlos a que lo terminen, porque desde luego el proyecto yo lo veo redondo. Y con esto seguro que no solamente en Múnich, o sea, nos lo tendremos que quedar para más sitios, seguro. La verdad es que era para ahogarse el tema, o sea, es un tema que da lugar a 50.000 ideas diferentes. Ha molado mucho. Ha sido la muy verdad. interesante porque en verdad todos nos hemos ayudado entre nosotros. Al menos en nuestra clase siempre estamos pidiendo opinión entre nosotros, estamos pues debatiendo siempre a ver qué elegimos. Y la verdad es que me sorprendió de la gran variedad de proyectos que han surgido con este tema. Todos súper locos, además, porque en nuestro caso, por ejemplo, ninguno se parece al del compañero de al lado. Hemos hecho todos cosas que, pues yo le pongo un imán, pues yo... Sí, ha estado muy, muy interesante, la verdad. Pues, bueno, yo soy alumna de la Escuela Arte 3, que estoy encantada de la vida. Bueno, no sé si somos muchos alumnos por aquí, pero podíamos... O sea, propongo hacerlo en las jornadas de puertas abiertas, propongo hacer las exposiciones en las jornadas de puertas abiertas de la escuela, que son en abril, en marzo, ¿qué días? El 27 y 28 de marzo, ahí al lado del Cascorro, que está la escuela, propongo hacer las exposiciones, invitar a la gente que se ha acercado aquí con la curiosidad, que la verdad es que es una gozada. Y no sé qué más iba a decir. Claro, el brazalete estrella, que es súper punky, y me parece que todas estas mujeres son muy punkis, entonces es genial esa idea de... Yo me quedo con el de tejido, sin A embargo. mí me gusta más el Si de esto va por tejido también. votación. Pero las Ya dos... entramos aquí en discusiones. Es que se pueden hacer las dos cosas en ese también. Sí. Pero vamos, si te ves sobrepasada por los dos, yo optaría por el del tejido, que me parece súper potente. Yo estoy con ella totalmente, me encanta el del Gracias, gracias. Otro proyecto. Otra vuelta de Están tuerca. poniendo más trabajo. Otro proyecto. Pues yo agradezco mucho a la escuela por este espacio, la verdad. Estas mujeres merecen más espacio como Sí. estos y nosotras también, o sea, como estudiantes, y invito a las maestras y a la directora a si podemos hacer otra exposición referente a este proyecto, porque va a dar para mucha chicha, que estén presentes también en esto y nos impliquemos todos Sí. en dialogar un poco Y más con al debate, respecto. sí, con debate. Con Sí, debate. además que mi pieza no salió por fallos técnicos y es una pieza interesante, estaría guay que la siguiente vez la No, vean. nosotros tuvimos ayer un debate súper interesante en clase de proyectos acerca de los trabajos que habíamos hecho, y parece increíble cómo pueden surgir opiniones tan dispares, aun pareciendo que opinas la misma cosa. Realmente es un tema tan complejo que surgen disparidad de opiniones con cosas muy curiosas, la verdad. Es un debate arduo y largo para traer bocata, vamos. A mí me pareció precioso que cuando por fin tuve todos los trabajos de mis compañeros en una carpeta de Drive, vi que eran todos tan diferentes, no tenían nada que ver el uno con el otro, y es verdad que estuvimos en este proceso juntos, en el proceso de elegir a qué anónima elegir, porque yo creo que eso fue lo más interesante, ¿no? Porque queríamos empatizar con la persona que eligiéramos y pues para poder ponerla sobre la mesa, o sea, íbamos a trabajar con ella, con su vida, con su anonimato. Fue muy interesante este proyecto y nada. Además, yo opino que vosotras que habéis elegido, ¿no?, dedicaros al mundo de la joyería, al mundo del arte, proyectos que tienen este tipo de orientación dan sentido al tipo de actividad que hacéis, porque convierte a las piezas de joyería en artefactos de transformación social, ¿no? En La posiciones joyería políticas, activista. como decía al inicio, ¿no? Sí. Sí, muchas de esas piezas son piezas políticas, envían un mensaje sociopolítico a los demás. Tan necesario. Sí, es necesario. ¿No? A mí una de las cosas que más me ha gustado del tema es que ninguna de ellas se haya quedado en el drama, ninguna de ellas se haya resignado, sino que todas al final hayan decidido hacer algo con eso, valerse Es que de lo que... Esta mañana hablábamos mis compañeros y yo de que justamente del drama hay que huir, y que, como decía la señora Pardo Bazán, vamos si nos invitan, y si no nos invitan, vamos también. Y punto. Muy buena frase.